tema que nos convoca hoy es más allá de la valoración probatoria, perspectiva de género en la recolección y admisión de la prueba. Y tenemos, la verdad, que un ponente, o una ponente y un contraponente de lujo. Paso a presentarlos muy brevemente, ¿no? Eh, la ponencia estará a cargo de Marianela Delgado Nieves, quien es doctoranda en la Universidad de Girona, máster en razonamiento o magíster en razonamiento probatorio por esa misma institución y la Universidad de Génova, así como abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Buena parte de su experiencia profesional la desarrolló en el Poder Judicial Federal de México, donde colaboró en tribunales colegiados en materia penal, la Defensoría Pública Federal para Pueblos y Comunidades Indígenas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. Desde 2023 es integrante de la Red Latinoamericana de Mujeres en Derecho Procesal y Razonamiento Probatorio. Damos la bienvenida a Marianela Delgado Nieves y aprovecho también para presentar a quien será el contraponente de esta jornada. Él es Jairo Enrique Lucero Pantoja, investigador y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá. Ha realizado un postdoctorado en Ciencias Sociales del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad O'Higgins en Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Talca, Chile, magíster en Derecho de la Universidad de Palermo, Argentina, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Él es también abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño, Colombia. Y entonces, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a este seminario. Le doy espacio del uso de la palabra a Marianela por, digamos, pues lo que ella estime conveniente. Y lo mismo a Jairo para la contraponencia y luego abrimos el debate entre todos los asistentes, si les parece. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos. En general, muchísimas gracias primero a quienes extendieron esta invitación y quienes han estado detrás de toda la organización y reuniendo personas de todos lados, que estamos en todos lados del mundo intentando eso, conversar, trabajar, alimentar el trabajo que hacemos cada quien. Así que para mí, más que otra cosa, tengo que agradecerles especialmente el espacio de poder charlar y eventualmente discutir ciertas ideas. Yo voy a compartirles una presentación y ya les iré contando un poco eh, cuál es la idea de la charla del día de hoy. Como ustedes saben, bueno, la charla tiene que ver con la perspectiva de género y el razonamiento probatorio y está restringida a dos etapas en particular, que es la recolección de la prueba y la admisión de la prueba. Y más que nada, a mí, para llegar a este punto, que va a ser como un poco la parte final de la presentación, hay que, o creo pertinente, tener que hacer ciertas precisiones adicionales frente a ciertos vacíos que todavía están ahí y que afortunadamente nos permiten eso, pensar y repensar ciertas cuestiones en torno a un tema que ya no nos es ajeno, pero sigue siendo todavía novedoso, que es la perspectiva de género, y que además se entrecruza con otro tema que afortunadamente ha ido tomando cada vez una mayor lugar en nuestras currículas de las universidades, en nuestros debates, que es el razonamiento probatorio visto desde perspectivas mucho más complejas, al menos de las que a mí me tocó estudiar en la universidad. Empiezo entonces por dos premisas de partida. La primera de ellas tiene que ver con una dicotomía que a mí me parece muy interesante respecto al rol de la judicatura, ¿no? Y esta premisa nace en realidad de la crítica que se hace desde las teorías críticas del derecho, desde las teorías feministas de antaño, ¿no? A ciertos aspectos que tienen que ver con cómo se desarrolla ciertas cuestiones y deficiencias del campo del derecho, pero también en cómo se desarrollan ciertas actividades en este campo y en específico la jurisdiccional, ¿no? Y esta crítica parte de señalar
la capacidad que tiene la judicatura tanto en el mantenimiento como en la reproducción de la desigualdad de género, pero al mismo tiempo nos habla, digamos, hace esta crítica no solamente refiriéndose al dictado de las sentencias, que eso me parece importante de destacar, no es solamente este impacto lo que genera o lo que incide en el mantenimiento y reproducción de la desigualdad de género, sino el total de la actividad que se desenvuelve en torno a la labor jurisdiccional. Esta crítica, sin embargo, que inicia, digamos, por poner el punto de atención o por poner en la mesa de debate esto como un diagnóstico que se vuelve un parteaguas y se vuelve importantísimo, no se queda en ese lugar, ¿no? Sino que esta crítica va evolucionando también para hacer notar que así como la judicatura tiene esa capacidad, o sea, esta incidencia, este detrimento fuerte, tiene también a su vez el potencial de fugir como un importante factor de cambio. Y de nuevo, un importante factor de cambio, no solamente hablando de la emisión de las sentencias y el contenido de esos fallos, sino también del proceso en su conjunto, es decir, de cómo se imparte justicia, ¿no? De cómo se hace efectivo el derecho de acceso a la justicia. Ahora, esta idea, en particular esta primera premisa, se ha visto, me parece claramente reflejada en los instrumentos internacionales y regionales que conforman el marco específico de protección de los derechos de las mujeres. Estos instrumentos, desde mi perspectiva, creo que han captado estas dos cualidades de la labor jurisdiccional eh, con un aporte fundamental, ¿no? Con una cuestión adicional. Y es que los instrumentos han sido expresos en señalar, y esta es para mí la segunda premisa de partida. Ah, perdón, listo. Han sido expresos, les decía, en señalar que para que la judicatura pueda desplegar dicho potencial transformador, tiene que realizar ciertos cambios sustantivos. Y uno de esos cambios es precisamente incorporar la perspectiva de género como herramienta de análisis. Es decir, para poder llegar a todo eso que se estructura como la finalidad que buscan estos instrumentos, entonces es necesario, es un sine qua non la perspectiva de género. Ahora, me parece que estas dos premisas, antes de pasar a eso, a mí sí me gustaría hacer un paréntesis y es decirles solamente que estoy tomando como punto de partida el marco específico de protección de los derechos de las mujeres, no porque esté asumiendo que los estudios de género sean sinónimo de estudios sobre las mujeres, ni mucho menos, sino más bien porque es precisamente en este marco donde la perspectiva de género se perfila como una herramienta ineludible para el cumplimiento de las obligaciones previstas a cargo de los estados que han firmado estos distintos instrumentos internacionales. Y ahí me refiero tanto a la CEDAW como todos los que son regionales, ¿no? Los que tenemos en nuestra región, la Belém do Pará, los que tienen en Europa como el Convenio de Estambul, los que tienen en África como el Convenio de Maputo, es decir, todos ellos comparten un poco esto que les he dicho ahora, y es ahí donde se introduce, donde por primera vez, y digamos, se introduce esta idea de la perspectiva de género en un ámbito en el que no es que haya nacido en el ámbito del derecho, pero sí es que ha ido cobrando y ha ido tomando un espacio en nuestro campo, ¿no? Y es ahí una de las entradas más importantes. Ahora, estas dos premisas que yo les planteo aquí, a mí me parece que son bastante claras y diría que bastante comprensivas, ¿no? Como les Uy, Marianela. Uy, Esperamos unos segundos a que sí, pueda recobrar la conexión, ok. que se encuentra congelada. Quizá la podemos contactar por WhatsApp para avisarle, ¿no? Que está Justo en, está. congelado, sí, sí.
¿Alguien tiene su WhatsApp? Ah, Víctor. Bueno, Marianela nos ha pedido 2 minutitos, una cosa técnica de último minuto. De acuerdo. Víctor, ¿te puedes comunicar con Marianela? ¿Cuál es el problema? Hola, José. Bien, Sí, no, sí, he por saber si tenido. se puede solucionar desde el SICAG. Hola, soy Betsabe, no conozco a varios acá. Sí. Sí, perdonen. No Sí, te preocupes. podemos ir No, no, presentándonos, si no también. Sí. me- me acaba de contestar que simplemente tuvo un problema de que se le cayó el módem, qué sé yo, Oh, y que, ay, ay. Ok, pero que está encontrando un mecanismo alternativo ajá. y que debería funcionar en unos Ya, minutitos. ok. Entonces, Nos perfecto. regala, nos pide paciencia y luego sufrirá el precio en la discusión. Ajá. Hombre, paciencia es lo que hay. Si ya no tenemos paciencia, ¿ya qué nos queda? Porque Eh, claro, En el Perú, además, claro. ¿no? ¿Qué nos queda? volvió. Ok, vamos. Perdón, No, tranquila, tranquila. ya estoy de regreso, ¿cierto? Bueno, la Ok. verdad es que no sé, es estas cosas que solo pasan cuando uno menos necesita que sucedan, se fue el internet y bueno, ¿qué hacer ahí? Intento volver con ustedes y a ver si puedo retomar el hilo donde me quedé. Ya les estoy compartiendo pantalla ahí, ¿cierto? Ujú. Eh, Muy bien. Bueno, entonces, un poco la reflexión que intentaba con ustedes
en ese momento era hablarle de estas dos premisas, ¿no? La judicatura tiene esta doble capacidad, pero además para que despliegue esta que parece ser deseable, ¿no? La capacidad de fungir como un factor de cambio, requiere o se ha identificado, se ha diagnosticado también que requiere de juzgar con perspectiva de género. Yo intentaba decirles que la perspectiva de género es algo de lo que hablamos ya de manera muy cotidiana, que ya tenemos bastante incorporada, yo creo, en nuestro lenguaje jurídico, pero que si nos detenemos un poco a reflexionar sobre qué implica y qué conlleva, es ahí donde empezamos a notar ciertas zonas grises. Entonces, surge para mí y les planteo esta pregunta que es realmente la que detona todo lo demás y desde lo que yo intentaré, la que permite un análisis mucho más profundo del punto específico que me interesa resaltar. Y la pregunta es, ¿qué implica entonces juzgar con perspectiva de género? Y esta realmente no es una pregunta fácil de responder. Lo cierto es que en la actualidad no existe más bien una única postura ampliamente compartida acerca de lo que implica la perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, sino que es todo lo contrario, ¿no? Existe una pluralidad de formas de entender qué exigencias impone esta perspectiva en el ámbito jurisdiccional. Pero me parece que esto, más allá de ser un simple desacuerdo teórico, lo podemos tomar como un reflejo de la riqueza y diversidad de teorías feministas que se han interesado en desarrollar métodos que permiten incorporar al análisis jurídico cuestiones que los métodos tradicionales solían dejar al margen o pasar por alto. Y este es uno de los puntos más importantes, ¿no? A mí me parece bastante congruente con esta idea de fondo, ¿no? Eh, con esta manera de entenderlo, me parece bastante congruente que existan un montón de propuestas y distintas metodologías, porque lo cierto es que el fenómeno que intenta abrazar la idea de la perspectiva de género es un fenómeno altamente contingente, ¿no? Y no quiere decir que sean las mismas circunstancias en todos lados, ni que todo necesariamente una sola metodología pueda funcionar sí e invariablemente para todo lo demás. Ahora, esto que sí es congruente con esta asunción, con este reconocimiento del tipo de fenómeno al que se dirige la idea de la perspectiva de género como herramienta de análisis, pues pone obviamente en una gran encrucijada, ¿no? Y entonces genera esta duda. Bueno, si hay esta multiplicidad, ¿por dónde vamos a partir? O tal vez no vamos a tener en ningún momento un concepto con el cual trabajar o alguna noción construida con la cual podamos ir adelante, ¿no? Y viene entonces esta pregunta que yo les pongo, ¿esto significa que es imposible construir una noción a ese respecto, ¿no? Que no vamos a poder ir más allá de saber que existen una pluralidad y tal vez discutir sobre cuál vamos a elegir o no? Y a mí me parece que no, ¿no? Que no tendríamos que ser tan pesimistas, sino que obviamente nos supone un reto y creo que el reto está en construir una noción que por un lado sea compatible con la idea de que existen una diversidad de enfoques y por otro lado resulte útil para el análisis de las contribuciones que puede tener la perspectiva de género, que esto último en realidad no es estrictamente una cuestión teórica, sino tal vez es una cuestión mucho más pragmática, ¿no? Pero un concepto que entonces permita estas dos cuestiones. Y yo lo que hago en adelante para poder, como digo, seguir adelante es tratar de estipular una noción mínima, ¿no? Es decir, este mínimo indispensable que yo identifico que está detrás de la perspectiva de género y la denomino noción mínima porque intenta incorporar los elementos que considero indispensables, pero que también son elementos que suelen estar presentes de una u otra forma en las distintas metodologías que se han desarrollado sobre este tema. Y esta noción mínima de las que les hablo tiene tres elementos básicos, ¿no? Esto quiere decir que son estos tres elementos que son la base, son el mínimo, dentro de los cuales podríamos incorporar más dependiendo también de lo que cada ámbito o cada país o cada región enfrenta, ¿no?
pero lo que sí me parece que son el mínimo indispensable, al menos desde mi perspectiva, para poder, de nuevo, juzgar con perspectiva de género, son estos tres que yo les pongo ahora en la pantalla. Y aquí me gustaría hacer una anotación, ¿no? Y es que cuando hablo de juzgar con perspectiva de género, no me refiero solamente a la emisión de la sentencia, como ya un poco les anunciaba antes, ¿no? Sino más bien al proceso judicial en su conjunto, a cómo se desarrolla, pero también a cuál es la participación que tienen las y los distintos actores que intervienen en el proceso. Entonces, a lo mejor juzgar con perspectiva de género como expresión se queda bastante corta, ¿no? Y a lo mejor tal vez valdría hablar de impartir justicia con perspectiva de género y eso podría abrirnos el foco un poco más a la idea que me interesa hacer notar. Pero yo espero que en lo consecutivo esto pueda al menos quedar un poco más evidente. Entonces, me voy a ir por cada uno de ellos. Son tres. El primero es la formación en materia de género. El segundo es la incorporación del análisis del contexto y el tercero es la identificación de la influencia de estereotipos de género en la controversia. Si ustedes notan, hay, por ejemplo, distintas visiones sobre lo que es la perspectiva de género. Hay una de ellas que ha cobrado una cierta relevancia que hace un símil entre perspectiva de género e identificación y erradicación de estereotipos de género, como si fuesen exclusivamente la misma cosa, y a mí me parece una restricción innecesaria de la perspectiva de género. Creo que para llegar a ese punto se requieren cuestiones adicionales sin las cuales no se podría llegar a ese punto en particular y que son precisamente estas dos que hoy les pongo a consideración. Entonces, vamos de inicio con el tema de la formación en materia de género y no empiezo con este elemento de manera arbitraria, sino porque me parece que es la condición necesaria para todo lo demás, ¿no? Si esto no está, todo lo demás sería muy difícil de lograr. Y con formación en materia de género, yo me refiero a la competencia o aptitud con la que deben contar quienes participan en el proceso judicial. Y de nuevo aquí entra todo el mundo: litigantes, fiscales, testigos, expertos, autoridades jurisdiccionales, autoridades investigadoras. Es decir, esto permea a todas las intervinientes en el proceso, cada quien con las diferentes actividades y facultades que tiene a su cargo, pero todas ellas, digamos, con un cierto deber, algunas de ellas sobre la aplicación o la incorporación de la perspectiva de género, y otras de ellas con una oportunidad de plantear cosas que suelen no necesariamente estar ahí. Ahora, este punto me parece que, o bueno, puede más bien parecer una obviedad, ¿no? Pero como les decía, es en realidad el requisito del que depende tanto la efectividad del resto de los elementos como la posibilidad misma de impartir justicia con perspectiva de género. Si quienes intervienen en el proceso judicial no tienen cuando menos un conocimiento elemental sobre las cuestiones de género, que no quiere decir que estén, digamos, comprometidas con una cierta teoría feminista y que no quiere decir eso, ¿no? Uno puede no converger con eso, pero tener los conceptos básicos en cuestiones de género. Si no se tienen esos conceptos básicos, ese arsenal mínimo, será muy difícil que se logre advertir de qué manera y a qué grado influye el género en los hechos del caso, o por ejemplo en las normas aplicables a la controversia, o también en las labores que desempeñan las intervinientes en el proceso. Ahora, contar con un cierto nivel de formación en materia de género y obviamente idealmente regir cualquier actuación sobre esa base, pues no es solamente un presupuesto necesario, sino que a la luz del marco específico de protección de los derechos de las mujeres, constituye por sí misma una obligación a cargo de la judicatura y en general de todas las autoridades estatales. Y este punto me parece importante porque existen ciertas resistencias en torno a y creo que las resistencias vienen más bien de que no hemos discutido lo suficiente a qué nos referimos con esta herramienta, no necesariamente por cualquier cuestión adicional, ¿no? Pero existen estas resistencias y entonces hay quienes tal vez puedan estar abiertas a aplicarla y quienes no. Pero cuando notamos que no es, digamos, una cuestión potestativa, ¿no? Sino que es un deber, es una obligación, que me parece que puede ser perfectamente interpretada como teniendo
su base en este marco específico de protección, entonces creo que la discusión también ya cambia, ¿no? Este es el primer elemento, la formación en materia de género, pero viene este segundo elemento, ¿no? El análisis del contexto. Y este hace referencia a la necesidad de incorporar el contexto al análisis de la controversia judicial. Esta cuestión no sale de la nada, ¿no? Viene de todas estas reflexiones muy profundas y muy complejas de las teorías críticas del derecho que señalan, ¿no?, esta excesiva concentración en este sujeto universal, ¿no?, de hombre sin discapacidades aparentes, heterosexual, de clase media, educado, ¿no? Y esta manera de construcción en torno a eso y dejar fuera todo lo que no se corresponde con esta estructura. Y de esa idea se derivan muchas otras reflexiones, dentro de las cuales viene, digamos, como un colofón, viene esta cuestión de dónde hemos dejado el contexto en las controversias judiciales, porque muchas veces el contexto cambia todo. Entender el contexto en el que se suscita una cierta controversia puede fácilmente cambiar el sentido de una resolución. Entonces, entender la complejidad de las controversias tiene mucho que ver con esa reflexión y que ahora lo traigo aquí como un punto específico y como un elemento como análisis del contexto. Y aquí me refiero al contexto tanto en sentido objetivo, es decir, a todas aquellas circunstancias generales en las que se insertan los hechos del caso, como en sentido subjetivo, que serían las circunstancias específicas que fungen de aquellas personas que fungen como parte del proceso. Y me parece que este punto en particular tiene importantes repercusiones a todos los niveles. De inicio, amplía el foco de apreciación, como les decía, permitiendo reconocer aspectos de la controversia que de otro modo podrían parecer irrelevantes, es decir, no relacionados con los hechos del caso y por lo tanto no tendrían nada que ver, pero muchas veces entenderlo desde este lugar, entenderlo desde el foco de la perspectiva de género, eso se empieza a hacer dudoso y tenemos ejemplos muy interesantes, sentencias muy interesantes de distintos tribunales internacionales de derechos humanos, donde la incorporación del contexto genera otra manera de entender la controversia y genera otro outcome al final. Como segundo punto, provee información que puede hacer posible identificar circunstancias que pueden impactar de modo significativo en la controversia. Es decir, estos dos elementos en realidad se parecen muchísimo, ¿no? Por ejemplo, que nos permite identificar la presencia de relaciones asimétricas de poder entre las partes o en la sociedad en general, o bien el impacto desproporcionado que pueden ocasionar ciertas normas políticas o decisiones judiciales en determinados grupos sociales, la presencia de estereotipos de género en las normas, en los hechos del caso o en la forma de actuación de quienes intervienen en el proceso, etcétera, 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 ¿no? Además, también, como un tercer punto, esta cuestión de analizar el contexto nos permite distinguir pues aquellos casos que requieren de un análisis interseccional, es decir, las particularidades de las partes que intervienen nos hacen notar que el análisis no solamente va a tener que ser centrado en un criterio de identidad como el género, sino que a lo mejor tendríamos a una persona en la que se entrecruzan otros criterios de identidad, ¿no? El origen nacional, el color de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todo lo anterior va a permitir incorporar a la controversia judicial, como les decía, un conjunto de cuestiones que en muchos casos pueden variar de modo sustantivo el sentido de la sentencia. Y el último elemento es la identificación de la influencia de estereotipos de género en la controversia. Y aquí me parece que estamos mucho más habituadas, hemos escuchado mucho más sobre este tema afortunadamente, ¿no? Pero no está de más decir, bueno, puntualizar que los estereotipos de género en realidad pueden influir en la controversia de distintas maneras, ¿no? Pueden jugar un papel relevante en los hechos del caso, es decir, una idea estereotipada ser precisamente la base que da lugar a aquellos hechos que hoy se llevan frente a un tribunal, o bien pueden estar implícitos en las normas, o bien pueden guiar el actuar de quienes intervienen en el proceso judicial, aquí incluyendo la etapa de investigación en los casos del orden penal. Entonces, los estereotipos que solemos escuchar que
que tienen un impacto importante en el razonamiento, de pronto nos damos cuenta que no necesariamente, que hay un amplísimo marco en el cual los estereotipos de género pueden estar involucrados y que vale la pena tenerlos presentes. Ahora, ¿cuáles son los deberes de la autoridad, de las autoridades jurisdiccionales en este punto, ¿no? La autoridad jurisdiccional primero debería tener la capacidad de identificar los estereotipos, de nombrarlos, de analizar si provocan algún efecto perjudicial y sobre esa base combatirlo o sentar las bases para combatirlo, ¿no? Y este último punto tengo que decir que no está exento de debate, ¿no? Existen distintas posturas sobre el alcance del llamado principio ante estereotipos, algunas de ellas que se centran en decir se tienen que erradicar siempre, algunas otras que reflejan ciertos aportes cognitivos de los estereotipos, digamos, estamos casi determinadas al uso de este tipo de generalizaciones y que van reconociendo que a lo mejor no necesariamente tendríamos que dejarles afuera, sino que a lo mejor implementar otras formas de incorporación, formas que nos eviten este tipo de efectos perjudiciales que pueden tener. Pero sea como sea, es decir, sea cual sea la postura que se adopte, lo cierto es que todas ellas reconocen o coinciden en la necesidad de identificar estereotipos de género y los efectos nocivos que tienen. Ahora, el disenso está y la discusión está en qué es un efecto perjudicial, ¿no? O sea, hasta dónde llega y qué provocan los estereotipos de género y cómo, ¿no? Cómo podríamos determinarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, y aquí me parece que es donde viene el punto importante, ¿no? Un análisis de esta naturaleza, es decir, poder reconocer el estereotipo, nombrarlo, reconocer el efecto perjudicial, etcétera, 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 requiere de una cierta formación en materia de género, ¿no? No se puede, creo yo, dar contenido al estereotipo de género si se adolece de todo eso. Requiere de una cierta formación, pero al mismo tiempo también los estereotipos suelen ser generalizaciones compartidas en una sociedad y por lo tanto me va a requerir también voltear a ver el contexto y también me va a requerir voltear a ver el contexto específico, ¿no? Muchas veces de las personas que están involucradas en la controversia. Entonces, lo que me interesa hacer reflejar aquí es que estos tres elementos se relacionan de manera íntima y muchas veces van, digamos, enlazados de una manera indisoluble, ¿no? Para ciertas cosas voy a requerir de los demás, pero el que sin duda es el básico elemental es precisamente el primero de ellos, ¿no? La formación en materia de género. ¿Por qué? Porque pueden existir controversias en la que los otros dos elementos no son relevantes. Eso no querrá decir entonces que la controversia no es analizada con perspectiva de género, ¿no? Sino que sencillamente no es relevante en el caso específico, pero que lo que vale la pena tener presente es que digamos, está este abanico de cuestiones a las que yo tengo que estar abierta cuando analizo una controversia judicial y que me pueden ayudar de distintas maneras. Entonces, este es el marco, digamos, el presupuesto del que yo voy a partir. Esta es la manera en la que yo voy a concebir la perspectiva de género y sobre esta me voy a ir para analizar lo demás, que sería cuáles son las contribuciones de la perspectiva de género en el razonamiento probatorio. Y aquí voy a dar por supuestas tres tesis que derivan de la teoría racionalista de la prueba. La primera de ellas es que la averiguación de la verdad constituye una de las finalidades del proceso judicial. Y aquí voy a entender como la mayoría de esta escuela lo hace, la verdad entendida como correspondencia, es decir, un enunciado fáctico será verdad siempre y cuando se corresponda con la realidad. La segunda tesis es aquella que señala que el objetivo fundamental de la actividad probatoria es la averiguación de la verdad acerca de los enunciados fácticos del caso. Y por último, esta otra que señala que aun cuando la averiguación de la verdad es el objetivo fundamental de la actividad probatoria, reconoce que este no constituye el único objetivo, es decir, que en el proceso
van a interactuar distintos valores y finalidades que van a compartir protección jurídica con el objetivo de búsqueda de la verdad y que a veces este último objetivo va a ceder en pro de estos otros valores que son importantes. Sobre esta base, asumiendo el concepto que yo les señalé antes, estas tres tesis de fondo, ahora sí me voy a concentrar solamente en dos etapas en particular, una que es previa al proceso, al inicio del proceso judicial, aunque en algunos sistemas abarca, al menos en materia penal, una parte adicional ya del proceso, pero que suele ser en la mayoría de materias previa al proceso judicial, que es la de la recolección de pruebas, y una segunda que se concentra en la admisión de pruebas en particular. Y a mí me interesa abordar estas dos etapas en concreto, precisamente porque aquellos textos que hablan y que suelen hacer esta intersección entre perspectiva de género y razonamiento probatorio han estado primariamente concentradas en la valoración probatoria, ¿no? Es decir, cómo la perspectiva de género colabora como herramienta de análisis en la valoración probatoria y eventualmente en la toma de decisión sobre los hechos probados. Y estas otras dos etapas han quedado al margen como si la perspectiva de género tal vez no tuviese algún impacto en este punto. Sin embargo, y lo que quiero y me interesa en este momento reflexionar con ustedes es ponerles en la mesa de qué manera creo yo que puede influir y un poco también escuchar sus reflexiones al respecto. La recolección de pruebas, como ustedes saben, es una etapa que se conforma por todos aquellos actos que se llevan a cabo con la finalidad de allegarse de las pruebas que eventualmente serán ofrecidas para acreditar los hechos del caso. Ahora, para analizar de qué forma incide la perspectiva de género, a mí me interesa hacer una distinción entre aquellas controversias que no son del orden penal, es decir, litigios civiles, laborales, administrativos, etcétera, y aquellas que son del orden penal. Y la razón es simple, ¿no? En el ámbito penal, conducir la investigación con perspectiva de género es una obligación a cargo de las autoridades investigadoras, al menos si tenemos una cierta interpretación que me parece que sería, que no es difícil de admitir, ¿no? En el resto de materias, en cambio, las partes son libres de valerse o no de dicha perspectiva al momento de allegarse de evidencia. Y esto entonces marca dos escenarios completamente diferentes. Voy a empezar por las controversias no penales. El hecho de que incorporar la perspectiva de género no sea una obligación en este tipo de controversias me parece que no significa que la perspectiva de género, su incorporación carezca de sentido. Y aquí me voy a ir para que sea más sencillo con los tres elementos, ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, la formación en materia de género. Que las litigantes, las personas litigantes tengan esta formación, pues me parece que les permite advertir si existe alguna cuestión de género que debe ser planteada ante el tribunal y no solo eso, sino que además requiere ser acreditada, ¿no? Por ejemplo, demostrar que un determinado acto, norma o política tiene un impacto desproporcionado en el grupo al que pertenece la parte y reconocer si este fuera el caso, ¿no? Si es un caso que tiene esta particularidad donde el género es central en los hechos del caso, de qué manera yo podría probar eso, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas tendría que aportar para soportar ese punto en concreto? Para eso la formación en materia de género sería, digamos, el primer punto. Pero después viene el análisis del contexto. Y es que muchas veces por la naturaleza de este tipo de supuestos fácticos, pues existe, ¿no?, una necesidad de acreditar ciertas cuestiones del contexto que me permitan dar sentido muchas veces a estos hechos, ¿no? Son hechos que difícilmente van a poder ser entendidos en un vacío, sino que más bien van a requerir de un marco mucho más amplio. El análisis del contexto, de reconocer qué aspectos del contexto son centrales, ponerlos a consideración del tribunal y allegar pruebas para poder acreditarlos, es nuevamente una cuestión que viene, digamos, de esta herramienta de análisis como un todo. Y finalmente, la identificación de estereotipos de género. Y aquí, obviamente, el reconocer y evidenciar si los hechos del caso denotan la presencia de visiones estereotipadas, de nuevo va a depender de esta formación en materia de género, pero, digamos, va a requerir también de una argumentación bastante sólida, no solamente en el reconocimiento, sino también en por qué las pruebas, de qué pruebas me tengo que allegar
y por qué esas pruebas serían relevantes para denotar una cuestión como esa. Obviamente en un escenario ideal todo esto tendría que hacerse explícito al momento de proponer las pruebas, precisando por qué se aportan, por qué son pertinentes para acreditar un determinado hecho y por qué la acreditación de ese hecho resulta relevante para la controversia. Obviamente una argumentación sólida en este sentido sí que resulta indispensable porque muchas veces estas cuestiones y en específico, por ejemplo, las cuestiones sobre el contexto circundan los hechos litigiosos, no son precisamente el hecho litigioso y por lo tanto pueden fácilmente pasar desapercibidas. Luego tenemos las controversias penales y como les decía, este es un escenario completamente distinto y esto se debe en particular por el estándar de debida diligencia, ¿no? Este estándar tiene una larga historia en el derecho internacional, pero es en sí mismo un estándar que fue expresamente adoptado en el marco específico de protección de los derechos de las mujeres. Y este estándar como tal, digamos, entre otras cosas, impone el deber de conducir la investigación penal con perspectiva de género. Y este deber obviamente tiene también importantes repercusiones en materia de prueba, ¿no? Y aquí, de nuevo, las repercusiones divididas en estos tres grandes estadios. La formación en materia de género impacta cuando menos en lo siguiente, es decir, que las autoridades investigadoras estén formadas en ese sentido impacta en que permite enriquecer las posibles líneas de investigación, ¿no? Por ejemplo, se sabe que los casos de violencia sexual muchas veces o en su gran mayoría son cometidas por personas que se conocen o que guardan algún tipo de vínculo y eso ya te da cuenta de hacia dónde puedes plantear líneas de investigación. Por otro lado, también facilita reconocer el carácter urgente de recabar ciertas pruebas, evitando que dejen de estar disponibles por el mero paso del tiempo, ¿no? Si tú reconoces y entiendes ciertos fenómenos relacionados en concreto con el género, eso te puede dar cuenta de algunas cuestiones que tendrías que recabar antes de que ya no sea posible. También obviamente nutre el catálogo de pruebas que se deben ordenar y los fines para los que se ordenan y aquí abandonar un poco esta concentración en pruebas testificales para poder abrirnos también a otros catálogos de pruebas que están ahí disponibles y que terminan siendo absolutamente relevantes y también incentiva la adopción de ciertas medidas para evitar actos de revictimización al recabar ciertas pruebas que de eso, bueno, todos los países tenemos ejemplos para echar para arriba, ¿no? De los actos de revictimización en la recolección de prueba por parte de las autoridades investigadoras. El segundo elemento, que sería el análisis de contexto, va a permitir recopilar pruebas que den prueba del contexto en el que se enmarca el hecho delictivo como un aspecto crucial para el conocimiento de la verdad, ¿no? O sea, y hay, por ejemplo, es muy interesante ver cuánto han señalado últimamente la necesidad del contexto para entender casos como sustracciones ilegales de menores por aquellas madres o padres, ¿no? Que toman a las hijas para llevárselas y que esto se vuelve una controversia penal y cómo el contexto habla de eso para las mujeres que terminan asesinando a sus agresores después de años de violencia doméstica. Es decir, todo esto como parte de la controversia y no como una cuestión adicional o complementaria, sino como parte de la comprensión del hecho delictivo que se tiene de frente. Y luego viene la incidencia de estereotipos de género, ¿no? Y el efecto perjudicial que estos pueden provocar en la etapa investigadora, que es me parece que, digamos, toca absolutamente todo, ¿no? Tenemos inactividad total o parcial de labores investigativas, se minimizan, pueden llegar a minimizar o justificar los actos de violencia, restar credibilidad al testimonio, a que se recaben pruebas con el único fin de trasladar la culpa a la víctima, o está mucho esto de nutrir la idea de que ciertos delitos motivados por el género son de difícil corroboración y deberíamos o sacarlos o variar estándares de prueba, cuando muchas veces el mayor problema está en las deficiencias de la investigación y no necesariamente en que sean de difícil corroboración de una manera única que no comparte con ningún otro tipo de delitos. Eso es entonces por lo que tendría que ver con la etapa de la recolección de pruebas y cierro rápidamente con
la admisión de la prueba, ¿no? La admisión de la prueba, como ustedes saben, es una de las actividades cruciales dentro del proceso judicial. La decisión acerca de qué pruebas se habrán de incorporar en el proceso es una potestad exclusiva de la judicatura. Es el juez o jueza quien debe analizar cada una de las pruebas que ofrecen las partes y determinar si satisfacen los criterios necesarios para eventualmente ser practicadas en juicio y valoradas para la toma de decisión sobre los hechos. Los criterios que rigen la admisión, como sabemos, son tanto de carácter epistémico, es decir, aquellos criterios que contribuyen al objetivo de búsqueda de la verdad, como de carácter no epistémico, que serían todos aquellos que pretenden la tutela de valores distintos al objetivo de búsqueda de la verdad. El criterio epistémico por excelencia en este punto es el criterio de relevancia. Y una prueba será relevante siempre que por sí sola o en conjunto con otras pruebas permita fundar una conclusión sobre la verdad del enunciado fáctico a probar. Y aquí es donde viene el punto que me interesa. Uno de los aspectos destacados sobre los juicios de relevancia tiene que ver con el papel que juega en ese razonamiento el background del juez, es decir, toda esta red de creencias que tienen las autoridades jurisdiccionales, porque es precisamente esta red de creencias, estas ideas sobre el mundo, esta información sobre el mundo, estas máximas sobre el mundo, las que permiten a la autoridad jurisdiccional identificar si una prueba, es decir, la información que aporta o que puede y tiene el potencial de aportar, tiene o puede tener el potencial de alterar el estatus justificativo de un enunciado fáctico en específico, ¿no? Es decir, si está justificado si está justificado que es verdad que Juan mató a Pedro, ¿no? Es decir, si tenemos razones que hagan. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, las pruebas que tenemos para eso. Y entonces, ¿cómo sabemos si una prueba es relevante? Es decir, si va a aumentar o disminuir el grado de justificación de esa, digamos, de esa premisa, de ese presupuesto. ¿Cómo vamos a saber? Para eso necesitamos ligar esa prueba, si esa prueba me puede dar información sobre ese punto, y para eso se utilizan generalizaciones, ¿no? Es este tipo, es una inferencia probatoria de la estructura que ya conocemos, y ahí es entonces donde se involucra y donde puede tener un potencial importante la perspectiva de género. Es, como les decía, este set de creencias se va a expresar en el tipo de generalizaciones que se utilizan. Ahora, en esta etapa en concreto, la relevancia y los juicios sobre la relevancia son meramente potenciales, ¿no? Para que la relevancia, digamos, el aspecto sobre la relevancia se va a definir en la valoración una vez que la prueba haya sido practicada. Pero ahora lo que las juezas o jueces tienen por delante es decir, bueno, es potencialmente relevante, por lo tanto es necesario que se practique durante el proceso. Ahora, ¿cómo incide la perspectiva de género en este juicio sobre la admisibilidad? Y empiezo por la formación en materia de género. Obviamente que la autoridad jurisdiccional tenga un cierto conocimiento en temas de género incide cuando menos en lo siguiente. Por un lado, puede variar su criterio acerca de qué pruebas resultan relevantes y por qué. Obviamente una persona que conoce las implicaciones del género, tanto a nivel individual como colectivo, va a tener una mayor facilidad de advertir por qué la acreditación de ciertas circunstancias puede, por un lado, condicionar la forma de entender y resolver la controversia y, por otro lado, restringir el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Como les dije antes, muchas veces se trata, las cuestiones que tienen que ver con la vinculación del género en la controversia muchas veces son cuestiones concomitantes, ¿no? Es decir, que circundan los hechos litigiosos, que le dan sentido al hecho litigioso, pero que no parecen per se el hecho. Y entonces pueden y pasan muchas veces desapercibidas. Por lo tanto, no solamente es necesario que las partes lo hagan expreso, sino es necesario también que las autoridades jurisdiccionales tengan y reconozcan este punto en particular. Y por el otro lado también puede impactar la forma en la que se aplican ciertas reglas probatorias. Aquí hay un ejemplo interesante que viene de un texto de Julieta Di Corleto que habla sobre esta idea de los testigos de oídas, ¿no? Y hace esta confrontación con los actos de violencia doméstica, donde muchas veces quienes han presenciado la violencia doméstica a través de los años o quienes conocen de eso son personas que conocen a la víctima, ¿no? ¿Qué tanto habríamos ahí de variar
el criterio de testimonios de oídas, porque entonces, bueno, dejamos de lado todo eso. Tendríamos que entenderlo distinto, tendríamos que concebirlo de manera diferente, y esta es una de las tantas reglas probatorias que pueden estar en el Inter. Después tenemos el análisis de contexto, y me parece que lo anterior ya da cuenta por sí mismo de por qué sería importante el análisis de contexto, o reconocer la importancia de introducir pruebas que refieran al análisis de contexto al el proceso judicial. Sin embargo, aquí me interesa hacer como dos puntualizaciones, ¿no? Es decir, tener precaución en dos sentidos. Y lo primero es que no todo aspecto del contexto necesariamente tendría que ser relevante, ¿no? Y aquí yo creo que hay que tener una enorme claridad de evitar la sobreinclusión y al mismo tiempo el potencial peligro de desborde, ¿no? Es decir, reconocer qué del contexto es relevante, ¿no? Como autoridad jurisdiccional, qué de todas estas pruebas sobre el contexto son relevantes y cuáles no. Y obviamente aquí la formación en materia de género va a resultar crucial, ¿no? Para poder tener este reconocimiento. Pero al mismo tiempo viene una segunda cuestión, y es evitar que se admitan pruebas sobre el contexto que tienen como única finalidad estigmatizar alguna de las partes. De nuevo, la formación aquí es importante, pero también reconocer que el contexto no necesariamente y en todos los casos es una cuestión que abona, sino que muchas veces puede también ser en detrimento, y eso está completamente a cargo de la autoridad jurisdiccional, precisamente en el juicio sobre la admisibilidad. Y por último viene la influencia de los estereotipos de género. Y este deber de erradicar los estereotipos de género, si es que es la postura con la que se converge, puede en esta etapa, me parece, entenderse en dos niveles distintos. En un primer nivel, la autoridad jurisdiccional se instituye como la encargada de evitar que se incorporen al proceso pruebas que puedan sesgar la forma de apresar los hechos en materia de la controversia. Y aquí puede haber dos escenarios: que la prueba no sea relevante y lo que hace parecer relevante la prueba es el estereotipo de género, o que la prueba en efecto sea relevante, pero que se excluye porque existe una alta probabilidad de que sesgue la apreciación de los hechos, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos interesantes. Pero en un segundo nivel, este deber corresponde ya no a cuestiones externas del juez, sino propiamente a su razonamiento. Es decir, la forma en la que los estereotipos pueden introducirse en los juicios sobre la admisibilidad es precisamente al ser utilizados como generalizaciones, a partir de las cuales la judicatura determina que la autoridad jurisdiccional determina que una prueba es potencialmente relevante para acreditar un enunciado fáctico determinado. Y entonces aquí lo que hace y genera esta apariencia es precisamente el estereotipo de género. Esta es, digamos, el recorrido que a mí me interesaba hacer con ustedes, que la idea que yo quería era primero generar este punto, ¿no? De no tenemos todavía una noción específica, que podemos plantear nociones para hacernos estas preguntas, y después decirles, bueno, la noción que yo les propongo es esta, por estas razones, y vamos a poner esa noción a prueba en distintas etapas, ¿no? Etapas tal vez menos exploradas por ahora, como recolección y admisión de la prueba. Yo, después de este recorrido, y este lamento que me haya extendido lo que me extendí, después también de este lío tecnológico que sale de las manos, pues lo que me encantaría es escuchar qué les parece, si tiene sentido, si no tiene sentido, si tiene vacíos, si tiene algún potencial. Me encantaría más bien solamente escucharle, así es que no me queda nada que darles las gracias a todas por el espacio, y ahora dejo de compartir y afortunadamente me dedico solamente a escuchar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias eh, a la profesora Marianela. Eh, Como habíamos previsto desde el inicio, le doy el uso de la palabra como contraponente al profesor Jairo Lucero. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. En primera medida, María Elena, de verdad una muy, muy interesante ponencia y un texto maravilloso. Así que, pero primero pues voy a empezar agradeciendo al profesor José Chávez por la presentación, al Grupo de Investigación Filosofía del Derecho y Razonamiento Jurídico de la Universidad Católica de San Pablo, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Split por la organización. Indudablemente un saludo cariñoso al profesor Víctor García por la invitación. En segundo punto, quisiera precisar
anticipadamente que eh, mi función de contraponente es bastante compleja en este asunto porque estoy muy de acuerdo con la profesora Marianela. Así que va a ser una contraponencia en realidad analítica, precisando los aportes que brinda la ponencia de la profesora Marianela y ciertas dudas que me generan en algunos aspectos. Así que en eso se va a enmarcar, teniendo en cuenta también de que considero que la profesora María Nena lo que realiza en realidad es una teoría, o al menos las bases de una teoría de la recopilación y la admisión de la prueba con perspectiva de género, ¿sí? Eso es, creo que es la gran misión. Para ello tengo una pequeña presentación que voy a ir realizando rápidamente, probablemente, porque muchos de los aspectos que se abordan en la exposición ya los desarrolló suficientemente la profesora Marianena, así que seré bastante más resumido y yendo probablemente al hueso del asunto frente a los aportes y dudas que tuve frente a la ponencia de la profesora Marianena. En primera medida, es necesario señalar de que este replanteamiento del razonamiento frente a la perspectiva de género nace de un razonamiento bastante justificado y es la incertidumbre de cómo se concretiza, ¿cierto? Y teniendo en cuenta también un segundo aspecto, que muy bien señala la profesora Marinena, en el sentido de que la literatura predominante hace relación o da cuenta más bien de la evaluación de la evidencia más que ese proceso anterior, que es la recolección y admisión de la evidencia. Y aquí viene el primer gran aporte, ¿sí? Nos da cuenta de que existen estereotipos estructurales que ya los venimos racionalizando, entendiendo y comprendiendo, pero no solamente enfocados en un procedimiento específico, que sería esa evaluación o valoración de la prueba, sino antes de ello, ¿sí? Es un sesgo de género que afecta a todos los procedimientos que existen no solamente en un proceso penal, sino también en los otros, que bueno, ya veremos cómo impactan en cada uno de ellos. Ahora bien, eh, s- se hace una pregunta a la profesora Marinena, ¿no? ¿Y es necesaria una transformación? Y por supuesto, ¿sí? Ya lo mencionaba, el Poder Judicial, al no generar esta transformación, pues genera una mantención y reproducción de las desigualdades de género estructurales y además se constituye el Poder Judicial, el juez o la jueza en sus funciones, en un factor de cambio cuando no solamente genera esa transformación y adecua esa forma de valoración probatoria y también de recopilación y admisión de la prueba, sino que se constituye en un factor de cambio y transformación que impacta en la sociedad. ¿Sí? El objetivo es que no siga generando una mantención o reproducción de estructuras de desigualdad de género. Aquí viene un segundo aporte bastante importante de la ponencia de la profesora Marilena, en el sentido de que ¿esto es una medida para realizarse a mediano y corto plazo? En realidad no, si no es una medida voluntaria del Poder Judicial. Lo que da cuenta es que la perspectiva de género es necesaria desde ya, porque genera obligaciones comportamentales al Poder Judicial y en realidad pues a todo el Estado de manera estructural y transversal. Así que ese es un tremendo gran aporte que da cuenta sobre todo de los grandes avances que ha tenido el Consejo de Derechos Humanos y bueno, diversos instrumentos internacionales en este diálogo de fuentes. Ahora bien, para consolidar esto, y ahí viene el tercer gran aporte de la ponencia, y es que Marilena va un paso más allá y dice, mire, ahora operativicemos esto, ¿sí? ¿Y cómo operativizamos esto? Esto sí, ya de la lectura de la ponencia, creo que son cuatro factores con los que Marilena organiza su teoría de construcción de la perspectiva de género en la recopilación y admisión de la prueba. Pero bueno, esto va desde antes, ¿cierto? Toda la estructura procedimental. Y para poder hacerlo, precisa como primera tarea tener un soporte jurídico. Ese soporte jurídico lo recaba suficientemente, ya lo escuchamos en la ponencia. Un soporte teórico que precisa, mira, hay diferentes corrientes y enfoques feministas que no nos vamos a encuadrar, sí, o a justificar en uno de ellos. Sí, pero existe la necesidad de que se dé un paso más allá del enfoque teórico, ¿sí? Porque esto necesita, por la operativización de la perspectiva de género, necesitamos un paso más allá, que es el objetivo práctico, que concuerdo absolutamente. El soporte metodológico señala, Marinena, que debe tener un enfoque contextual.
y posteriormente da un paso frente a esa operativización, frente a consolidar una noción mínima. Si esta noción mínima que la profesora María Elena le llamaba formación en materia de género, yo hice mi traducción en inglés como conciencia de género, ¿sí? La contextualización y la identificación de la influencia de los estereotipos de género. Ahora bien, aquí tengo la primera duda, con el objetivo de que hagamos pues, este intercambio de ideas, ¿cierto? Cuando encuentro ese soporte metodológico de enfoque contextual y posteriormente se aborda la noción mínima, y en la noción mínima hay otro elemento considerado contextualización, ¿cierto? Aquí me genera un poco de ruido en el sentido de que si el enfoque contextual da cuenta de que tenemos que tener una perspectiva de género enfocada en esta debida diligencia de la operativización de lo que vamos a exigir al juez y a la jueza, ¿cierto? El operador o operadora judicial. Esta noción mínima debería ser o debería tener un contenido universal, ¿cierto? Erga omnes. Entonces, si tenemos un enfoque contextual, no la contextualización, que ya lo vemos con el contenido objetivo y subjetivo, no, sino el enfoque contextual, eso no generaría un cierto roce o inclusive contradicción en tener un enfoque mínimo para cada contexto, entonces no tendríamos en realidad una base necesaria o mínima para todos y todas, ¿cierto? Entonces, la primera duda para la profesora Marilena es si este enfoque contextual responde a una contrariedad que podría estar generando una problematización frente a la noción mínima, ¿cierto? Porque la contextualización, que es uno de los elementos de la noción mínima, está totalmente solventado con su cara objetiva y subjetiva, ¿cierto? Es al caso específico y cómo se interrelaciona ese contexto al caso específico. Pero para crear la noción mínima que se soporte en un efecto contextual, ahí me genera un poco de dudas. Esa es la primera duda. En todo caso, el cuarto aporte que yo encuentro dentro de la teoría de la profesora Marilena es esta consolidación de las nociones mínimas. El objetivo es que operativicemos cómo practicamos el enfoque de género en el sistema judicial a través de unos mínimos necesarios en todos, en todos los estados, ¿cierto? En todos los ordenamientos jurídicos. Ahora bien, para pasar a esos tres elementos que señala la profesora María Elena como noción mínima, conciencia de género, que hice yo mi traducción, y que le escuché ahora señalar que es más bien formación en materia de género, pues bueno, la profesora María Elena señala de que es la sensibilidad de género, ¿cierto? Y esta sensibilidad de género, ¿a qué radica? ¿Sí? No es a suscribirse en una ideología feminista, sino más bien poner en práctica o tener contenido teórico, pero también pragmático en las decisiones judiciales. Claramente después vamos a ver que es enfocada a la recopilación y admisión, pero no exclusivamente. Aquí viene mi segunda duda, ¿sí? Y la segunda duda es en relación a si nosotros consideramos como base teórica y conocimiento pragmático esta sensibilidad de género, esta practicidad de la conciencia de género o la practicidad de habernos formado en materias de género y ahora ponerlo en práctica, ¿cierto? En el ámbito fáctico del proceso judicial, ¿por qué no consideraríamos de que este es una práctica feminista? ¿Cierto? Es decir, ¿por qué no derechamente señalamos eso? Claro, no es una de las corrientes específicas, pero sí que da cuenta de que es necesario que el conocimiento y formación judicial tenga un enfoque feminista. ¿Sí? Entonces, ahí mi segunda duda va a la profesora Marilena en el sentido de, ¿por qué no dar ese paso y decir que conciencia de género hace parte de la corriente feminista, ¿sí? Capaz que no una teoría de la corriente feminista, pero sí hace parte de la corriente, ¿sí? Porque entonces estaríamos generando una división probablemente de cómo actuar y consecuentemente la base teórica de conciencia de género que no es parte de una teoría feminista. Sí, capaz que probablemente y de una manera muy táctica se podría pensar de que desligarnos de la corriente feminista hace mejor a la teoría, cuando yo creo en realidad que podría ser, de hecho, mejor considerar de que es necesario una práctica feminista dentro de este punto de noción mínima de conciencia de género. Pero esta, bueno, es mi segunda duda. Frente al tercer elemento de la noción mínima es la contextualización, y bueno, eso ya lo explicó muy
de manera muy excelente la profesora Marilena, ¿cierto? Esta cara objetiva y subjetiva frente al caso específico. Entonces ahí tenemos el problema de si es o no es lo mismo este enfoque contextual, esta forma metodológica de llegar a la noción mínima, ¿sí? Que tendría un contrasentido de tenemos una noción mínima, pero depende del contexto, ¿cierto? Más no la contextualización, que eso sí es totalmente claro, cuál es el enfoque, el enfoque que debe tener el juez o la jueza frente a un caso específico, frente a las circunstancias que lo rodean y frente a las circunstancias especiales del caso. Ahora bien, frente al tercer punto, identificación de la influencia de los estereotipos de género, acoge la profesora María Elena el contenido de Arenas frente a estereotipos descriptivos y normativos, que eso también lo explicó perfectamente. Aquí tengo un pequeño paréntesis, y es frente a los estereotipos de base estadística, ¿cierto? Estos que brindan aporte cognitivo. Y claro, aquí hay diferentes formas de observarlos. ¿Por qué? Porque muy bien señala la profesora Marilena dentro de su texto de que los estereotipos, de manera general, no tienen un contenido neutro, ¿sí? El objetivo es naturalizar o enmascarar algunas opresiones frente a ciertos grupos sociales, se señala explícitamente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos paliar, ¿cierto? Este enfoque negativo de los estereotipos. Entonces, para poderlos asumir, señala la profesora Marilena que, bueno, primero deberían tener al menos una base estadística, ¿cierto? Cognoscitiva. Y la segunda, de que no generen efectos nocivos. Y muy bien lo señala, de que qué constituye efecto nocivo va a ser la gran pregunta, y eso va a resolverse de caso a caso. Y aquí me genera la cuarta duda, en el sentido de que si aceptamos estereotipos, ya sea con base estadística, entonces no abrimos la puerta a arbitrariedades, ¿sí? Si tenemos esos estereotipos estadísticos que son apoyados por buena parte de la población, en todo caso estamos generando una distorsión frente a a lo que debería ser una práctica judicial con perspectiva de género. Y ahí me parece también otra duda de cómo operativizamos eso, ¿cierto? Porque más adelante se señalará de que tienen que estar sustentados o probados la base estadística de estos estereotipos. Pero la cuestión, y ahí me añado a Nia Fenol, en el sentido de criticar fuertemente probablemente las máximas de experiencia, que viene siendo también uno de los elementos que impacta fuertemente los estereotipos. Dice, mire, si vamos a aceptar los estereotipos, tenemos que necesariamente exigirles pruebas, ¿cierto? Pruebas de que sustenten los estereotipos, como diría Limardo, ¿cierto? Pero si estamos exigiéndole pruebas, entonces no son estereotipos. Entonces, más bien eliminar el contenido de estereotipos y decir, mire, si usted quiere tener un contenido de generalización, más bien pidamos informes que sustenten esa generalización. Pero eso no podríamos llamarle máxima experiencia, y menos estereotipos. Esa sería mi cuarta duda para la profesora Marilena. Finalmente, frente a la noción de esta noción mínima, señala también la profesora Marilena que los tres elementos no necesariamente deben estar presentes en cada caso, ¿cierto? Y ahí tendría mi quinta duda, porque si son mínimos, deberían estar presentes. No quiere decir de que se ejerzan, ¿cierto? Como lo señaló en la exposición, pero deberían estar presentes, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el juez o la jueza, por más de que no lo ejerza, debe necesariamente tener formación en material de género o conciencia. Esa sí o sí debería estar. Contextualización también, ¿cierto? Es decir, no, que ¿en qué caso no podría haber contextualización? Y finalmente, identificación de influencia de estereotipos, que eso es una herramienta que debería tenerla activada siempre el juez o la jueza. Entonces, esto de que no deberían estar necesariamente presentes los tres, también me genera una raya. Yo más bien soy de la posición de que la noción mínima debe estar presente transversalmente en el proceso. Ahora bien, aquí llegamos a el punto cúlmine de la exposición de la profesora Marilena, en el sentido de que señala que esto es necesario tanto en la etapa de recopilación como en la de admisión, no exclusivamente, ¿cierto? Buena parte de la doctrina se ha volcado es en la valoración. Nos vamos dos pasos atrás y me parece que es tremendamente importante. Así que la recopilación, muy bien señalada la profesora Marilena, procesos penales versus otros, ¿cierto? Y los procesos penales, claro, enfocados al Estado, porque el Estado es el ius ponende, entonces tiene que realizar esa recopilación de evidencia. Pero aquí viene
el quinto gran aporte de la profesora Marilena, en el sentido de que la recopilación no necesariamente tenemos que abocarla en procesos penales. Son los otros casos los que deben necesariamente tener también esa perspectiva de género, porque anticipadamente evitan una desestimación en elementos materiales probatorios que sean relevantes frente a un contenido o una perspectiva de género necesaria para llegar a los intereses de la parte. ¿Sí? Entonces el representante o la representante legal de las partes debe tener ese enfoque de género. ¿Sí? Lo que señala la profesora Marilena es que esto es necesario probarlo. ¿Sí? Es decir, en esta etapa de recopilación de evidencia es necesario probar de que existen hierros probablemente contextuales que podrían necesariamente generar una distorsión en la valoración de la prueba, ¿sí? Y también, obviamente, en la recopilación. Entonces, debe probarse, ¿sí? Debe probarse desde la parte privada, ¿sí? Desde la parte del representante o la representante de cada una de las partes. Aquí viene mi sexta duda. Y en el sentido de preguntarle a la profesora Marilena, en el caso de que no probara el representante legal, porque estamos hablando de procesos que son eminentemente dispositivos, ¿cierto? En el caso de que no probara, ¿sí? Un sesgo de género, el demandante o el demandado, ¿sí? Eh, ¿Es el juez o la jueza el que debe realizarlo de manera oficiosa o incluir de manera oficiosa esta perspectiva? La profesora Marilena después va a respondernos probablemente esto con lo que viene de la exposición, en el sentido de que sí, es la obligación, ¿cierto? Es la obligación del juez o la jueza, ¿sí? Pero en este punto, cuando es bastante enfática en decir, pero es necesario que las partes prueben, ¿sí? Prueben que existen estos sesgos de género. Entonces, ¿qué tal que no pasara? Entonces, no sé si sea tan necesario probarlo, porque el que tiene la misión de protección de que el sistema judicial funcione con base en perspectiva de género es el juez o la jueza. Claro que no está de más de que las partes prueben, pero será necesario, absolutamente necesario, porque entonces estaríamos diciendo en contrapartida de que entonces no se podría aplicar. Esa sería la sexta duda. En la admisión de evidencia ya vamos más adelante, ahorita seguimos en la recopilación de evidencia. Y en la recopilación de evidencia nos abocamos en el proceso penal, ¿sí? Y en el proceso penal está el estándar de debida diligencia. Y ese desarrollo del estándar de debida diligencia lo desarrolla desde esta noción mínima, la profesora Marilena, ¿cierto? Esta noción de debida diligencia amplia de prevenir, responder y proteger y proporcionar reparación que establece la CEDAW. Entonces, aquí muy bien lo señaló en la exposición la profesora Marilena, frente a la investigación, una serie de acciones que debe realizar el juez o la jueza, frente a adquisición de la prueba, es decir, este contenido contextual, ¿cierto? Más de escrutinio del contexto del caso específico y cómo lo impacta también el contexto, y las implicaciones adversas a los estereotipos también para evitar sobre todo inacción de la investigación, minimización de la racionalización de los actos de violencia, etc. Es decir, esto no voy a profundizarlo porque ya lo explicó muy bien la profesora Maylene. Este es el sexto aporte muy importante en la ponencia porque operativiza ahora ya no de manera general, ¿cierto? Es decir, cómo el Estado debe desarrollar esta aplicación de la perspectiva de género, sino que ahora operativiza mucho más y dice, mira, pero además está la obligación de la debida diligencia y esta la operativizamos a través de la noción de los mínimos, ¿sí? O la noción mínima, ¿sí? Desde tres perspectivas y cada una de esas tres perspectivas tiene sus acciones, sus actividades. Parece tremendamente perfecto. Y además señala de que es el juez o la jueza en los procesos penales el contrapeso frente al incumplimiento de la fiscalía o del Ministerio Público, como le llamamos acá en Chile, ¿cierto? Entonces, es ese contrapeso de operativizar la perspectiva de género. Es un vedor de cumplimiento. Un juez o una jueza Hércules requiere aplicar la perspectiva de género, sí ser vedor de esa aplicación. Así que me parece el sexto gran aporte. Y ahora sí vamos a la siguiente etapa, dejamos atrás la recopilación y vamos a la admisión de evidencia. Y la admisión de evidencia lo establece muy bien que el objetivo es establecer la verdad y además de otros valores distintos. Pero para poder establecer la verdad es necesario este criterio de relevancia, ¿cierto?
Y este criterio de relevancia hace sentido con el objetivo de encontrar mayor información relevante. Esa mayor información relevante debe ser admisible. Si no puede ser inadmisible una información relevante, ¿cierto? Y aquí viene un contenido problematizador, ¿cierto? Porque, ¿qué es relevante? Y la relevancia va a depender fuertemente del sistema de creencias que tenga el juez o la jueza, ¿cierto? Y el juez o la jueza va a soportar su sistema de creencias a través del razonamiento jurídico, ¿cierto? Que es la prueba y la declaración fáctica de que tienen correspondencia, ¿sí? Este es el séptimo aporte que me parece tremendamente importante de la ponencia de la profesora María Elena, en el sentido de que es necesario también dar ese paso de que la influencia de la perspectiva de género va en la admisibilidad de la evidencia, ¿sí? Más allá de la valoración, pero que tiene un contenido problematizador, ¿sí? Y ese contenido problematizador cita la profesora Marilena a Anderson en el sentido que dice, mire, este sistema de creencias pueden ser de conocimiento que está soportado por elementos materiales probatorios, ¿sí? Hasta generalizaciones de sentido común o incluso basadas en fe, ¿sí? Entonces, eh, dar cuenta de que existe una problematización es un tremendo aporte. Lo que sí tenemos en cuenta, y ahí viene la séptima duda, es cómo hacemos que estas generalizaciones derivadas de lo que se denomina máxima de experiencias en valoración, cómo hacemos que éstas no limiten la admisión de evidencia, ¿sí? Claro, probablemente la profesora Marilena nos va a señalar de que se da a partir de la formación de material de género, ¿cierto? Pero esta operativización de cómo se construye el criterio de relevancia, me parece que es algo supremamente necesario. Aquí también cita a Hank, que es tremendamente importante este silogismo que señala, mira, la evidencia que le parece relevante a depende de varias creencias de fondo, que pueden ser verdaderas o falsas, claramente. Sin embargo, la evidencia que es relevante coincide con la evidencia que le parece relevante a solo si las creencias de fondo de A son verdaderas. Entonces, ¿cómo sabemos o de qué manera nosotros logramos saber de que el sistema de creencias del juez o la jueza coincidía con lo que es relevante? ¿Sí? Y bueno, esto vendrá a ser un contenido hipotético, porque al final estamos apenas en la admisión, pero que va a generar un fuerte detrimento en el proceso probatorio, de valoración probatoria, si es que en la admisión estaba sesgado ese criterio de relevancia. Ahora bien, frente a cuál es el efecto esperado del criterio de relevancia. El efecto esperado del criterio de relevancia señala la profesora María Elena que tiene diversos factores, ¿sí? Y este es un segundo aporte de operativización. Ya bajamos la bajada general de la perspectiva de género hacia la debida diligencia y ahora hacia el criterio de relevancia, ¿sí? Y aquí no me voy a detener en todos, sino solamente en tres. Y ahí la octava duda que le transmito a la profesora Marilena, en el sentido de que en uno de esos aspectos de qué es lo que esperamos con el criterio de relevancia, es el de influir en la aplicación de ciertas normas que rigen la admisibilidad de las pruebas. ¿Sí? Y ahí en un pie de página hace referencia a el comité de la CEDAW de la necesidad de que los estados partes revisen los estándares relativos a la carga de la prueba para garantizar igualdad. Me parece muy bien. No obstante, no concuerda frente al espacio procesal que estamos hablando, ¿cierto? Porque si estamos hablando del espacio procesal de admisión probatoria, todavía no hemos llegado al paso de la carga de la prueba, ¿sí? Entonces, quisiera preguntarle cómo hacemos esa relación de aplicación de ciertas normas o incluso transformación de esas normas, ¿cierto? Si vamos a invertir la carga de la prueba, entonces sería la transformación de esa carga, de transformación de la norma, pero ¿cómo lo hacemos si estamos en la etapa de admisión? Eso probablemente lo deberíamos hacer es después, ¿cierto? Y en el caso de que se acepte esta duda, ¿cuál sería entonces el influir la aplicación de ciertas normas o en la transformación de la aplicación de esas normas, aparte de la carga de la prueba, que sería en otra etapa procesal? Aquí un punto interesantísimo que es evaluar el contexto y la profesora Mariana dice, mire, pero tampoco no
debemos hacer a través de la aplicación del criterio de relevancia un pupurrí de elementos materiales probatorios que van a generar al final una abrumadora cantidad de información que el juez o la jueza después no pueda procesar, ¿cierto? Y el noveno aporte, que me parece tremendamente importante, conectado con el sexto que había mencionado de este juez o esta jueza Hércules, ¿cierto? Aplicadora de la debida diligencia, y es que el juez o la jueza tiene la misión de excluir elementos materiales probatorios que tengan el objetivo solamente de estigmatizar o generar un sesgo, ¿cierto? Entonces, le refuerza más todavía la potestad a ese juez o a la jueza y también la obligación a ese juez o a la jueza de ser un guardián o una guardián de los elementos materiales probatorios que se van a valorar en las etapas siguientes. Eh, con todo, este guardián o esta guardián lo que debe realizar es criterios de razonabilidad o racionalidad, perdón, epistémica. ¿Sí? Y esto tiene un nivel de fundamento que da cuenta primero de una generalización empleada y también de fundamentos cognitivos con soporte estadístico. Este problema que había mencionado, ¿cierto? En el sentido de que si el juez o la jueza, para establecer esa relevancia de los elementos materiales probatorios, va a tener que necesariamente sustentarse con racionalidad epistémica, entonces, ¿por qué nos acordamos del soporte estadístico? ¿Cierto? Que esto viene de la generalización, de estas máximas de experiencia generalizadas. Señala la profesora Marilena de que esto es un desafío, ¿sí? Y concuerdo con ella, en el sentido de que para identificar estas máximas de experiencia o generalizaciones cognitivas de soporte estadístico, mm, hay una problemática, un conflicto, porque podríamos perfectamente generar un sesgo, ¿cierto? Y además, sesgos de confirmación. No obstante, posteriormente señalará la profesora Marilena de que el juez o la jueza igual debe actuar con cautela, pero emplear esos estereotipos de género, ¿sí? Que tengan este soporte estadístico. Entonces aquí viene mi novena duda, ¿sí? Que es una reiteración de la cuarta. No es un peligro, ¿sí? Es un riesgo que el juez o la jueza pueda establecer estos estereotipos, cualquiera que sea. Y si vamos a hablar de estereotipos con soporte estadístico, más bien hablemos de informes probatorios, ¿cierto? Que con informes probatorios damos cuenta de, en realidad, una racionalidad epistémica. Con eso terminó mi intervención. Solamente queda por agradecer enormemente la exposición, el espacio que se me brindó y nuevamente agradecerle a la profesora Marilena por brindarnos con sus aportes teóricos, que de verdad creo que van a ser el soporte, una teoría de recopilación y admisión de pruebas, eh, eh, más contenido para poder reflexionar y poder aportar a la transformación del Poder Judicial. Así que muchas gracias. Gracias al profesor Jairo Lucero me permito calificar la contraponencia de brillante. Agradezco también a la ponente. Y me surge la duda, tengo tres turnos de pregunta, el primero para César Higa, el segundo para Hugo Osorio, el tercero para Edgar Aguilera, pero le pregunto a la ponente si quiere esperar el uso de la palabra de esos tres para responder, si quiere responder algunas de las dudas, de las 8, me parece, dudas planteadas por el profesor Lucero, ya mismo, si quiere responder ya mismo, o si prefiere que se hagan las preguntas todas y al final dar una respuesta general. Pues más bien yo me adapto a la manera en la que está planteado el seminario. Ambas me gustan. Muy bien, entonces vamos con las preguntas. Yo se Eh, había eh, levantado la mano pero Betsabe, me dijiste por inicialmente, interno, me perdóname, dijiste, compañera. no, claro que sí, lo que pasa Sí, es que me sí, sí, dijiste lo por que pasa es inicial, que brevísimo, brevísimo, porque ya, dale. lo ha dicho extraordinariamente bien Jairo. Gracias Marianela por el texto y muchísimas gracias Jairo por el detalladísimo. Él lo ha dicho, pero solamente quiero enfatizar porque me parece que es una crítica central. Porque tú estás defendiendo, Marianela, una visión mínima, sin duda, de la necesidad de tener esa perspectiva de género. Y claro, en la página 5 de tu texto, tú dices, en este elemento de la conciencia de género, es necesario tener ciertas bases teóricas esenciales, ¿no es cierto? Lo cual no supone adoptar una ideología, dices, ¿no? Perspectiva de género, ¿no? Pero dos líneas arriba
señalas que si no hay sensibilidad o empatía, eso no funciona y es uno de los grandes males del Poder Judicial. Y Jairo te señala, creo que muy bien, que cómo se cocina esto, ¿no? Yo veo dos salidas. Una de dos, o uno asume que se puede lograr desde otra forma, es decir, adoptando, por ejemplo, una visión liberal igualitaria, qué sé yo, es decir, que no sería necesario tener una visión feminista, ¿no? Para poder llegar a esto. Bueno, y ahí hay críticas, entonces en ese caso sería superfluo la necesidad del feminismo, de la visión feminista o de la visión de perspectiva de género, porque podrías hacerlo de otro modo. O dos, parece que sí te estás refiriendo precisamente a algo que